Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Otro tema que es importante es que se permita que las organizaciones del sector financiero popular y solidario canalicen en condiciones especiales créditos productivos. Para nosotros sería importante que cuando se hacen las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se incluya una reforma en el que se permita que las cooperativas de ahorro y crédito estén exentas del impuesto a la renta en los ingresos provenientes de créditos productivos concedidos a las organizaciones de la economía popular y solidaria. El resto de ingresos de esas organizaciones pagarán el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria para sociedades, que así es como sucede hasta el momento, pero permitir que estos créditos productivos tengan un tratamiento especial haría, como le digo, que las organizaciones del sector financiero a nivel nacional puedan tengan un incentivo para invertir en esa área. Poner recursos en las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria que se dedican a la producción. ¿Por qué es especialmente importante esto? Permítame solo un dato. El 53.3% de todas las organizaciones que tenemos en el sector real de la economía popular y solidaria se dedican a producción. Y estamos hablando de un total de 7.151 organizaciones a nivel nacional. ¿Qué producen, diríamos ahí, sí? ¿A cuál es la dedicación específica de ellos a la que usted está proponiendo que se libere? Si da crédito a esto, se libere, ¿y por cuánto tiempo se liberaría el tema del impuesto a la renta? La liberación en este caso sería permanente porque la intención es que este tipo de crédito se dinamice. Por otro lado, es importante entender que hay dos campos fundamentales que se tratan en la propuesta y que serían importantes impulsar. Alimentos, por un lado, y vivienda. Y en vivienda puede ser también no solo la construcción propiamente dicha, sino los insumos para las viviendas. Estoy como vicepresidente ejecutivo de la Cámara. La Cámara, como todos sabemos, está en un proceso de transición y en las próximas semanas se definirá el tema de la presidencia ejecutiva. Este día estoy como vicepresidente ejecutivo y como vocero de la Cámara, para lo cual estoy autorizado. A mí ya me dijeron que era el presidente. No, todavía no. Como me dijeron que ya es la nueva superintendenta. Bueno, Margarita está en funciones. Margarita también está en unas funciones de encargo y creo que es importante para el país los mensajes que estamos escuchando por parte de la economía popular y solidaria y quizá empezar por ahí. El tema de los encadenamientos productivos son fundamentales en nuestro país. Lamentablemente en la década anterior hubo un sesgo antiempresarial, antiempresa grande y creo que eso es muy negativo para la sociedad ecuatoriana porque sí es importante rescatar el valor fundamental que tiene la inversión y la empresa privada en el Ecuador. Para que usted tenga una idea, para que nosotros podamos consumir, los consumidores podamos consumir un producto elaborado, industrializado en los supermercados, un chocolate, unas papas fritas, una agua gaseosa, etcétera, otros productos, leche, por ejemplo. Necesitamos de los productores, pequeños productores, medianos productores, necesitamos generar encadenamientos productivos y la industria nacional ha trabajado mucho en el tema del encadenamiento a través de la capacitación a los productores, de proveer semillas de calidad, tecnología, y mire usted cómo hay ejemplos magníficos de exportaciones de lujo que tiene el Ecuador. Con cooperativas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el tema hay que romper mitos en nuestro país y hay que desmitificar este tema o esta estigmatización que hay hacia la empresa grande, porque la empresa grande es la que promueve estos encadenamientos. Entonces, eso en primer lugar, compartimos 100% este tema y de hecho hemos tenido un par de reuniones y conversaciones con Margarita. ¿Sobre el proyecto conversaron? Sobre el proyecto de ley no hemos conversado, pero es interesante coincidir en lo siguiente. El país necesita inversiones, el país necesita una reactivación económica. El presidente de la República, el 2 de abril, en el mensaje que daba al país y dio 16 puntos, digamos, sobre su visión económica, sobre su nueva visión económica, fue muy claro y enfático en señalar que se requiere al sector privado, que es la hora y el momento del sector privado. Desde esa perspectiva, nosotros vemos con buenos ojos el planteamiento de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el año anterior se conformó lo que se denominaba el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Donde dialogaron y presentaron
Este Consejo Consultivo Productivo y Tributario lideró el Ministerio de Industrias y lo sigue liderando porque hemos tenido algunas reuniones, la hemos seguido manteniendo, en las cuales el Ministerio de Industrias y las autoridades nacionales recogieron gran cantidad de aspectos y de solicitudes por parte del sector privado nacional. Y le digo, no solamente el sector grande, sino también del mediano y del pequeño, con el objetivo de eliminar desincentivos. Eso creo yo que es lo principal. La eliminación de ciertos desincentivos, como el tema del anticipo del impuesto a la renta, que es un tema que afecta sobre todo a medianos y a pequeños. La Cámara de Industrias y Producción hizo un estudio en el cual se demostraba... Afecta más a los medianos y pequeños. Sí, lamentablemente la tasa efectiva, lo que pasa es que este cálculo se hace a través de una fórmula, y esta fórmula, los componentes de la fórmula, 4 componentes de la fórmula, lo que hacen es castigar y sancionar, por ejemplo, el tener activos en la compañía, las ventas de las compañías. Más que sancionar o castigar, se toma ese cálculo para efectos del anticipo. Y esa tasa efectiva, esa tasa efectiva que se les calculaba a empresas medianas y pequeñas, llegaba incluso hasta un 43%, cuando la tarifa del impuesto a la renta era del 22%, ahora es del 25%. Entonces, temas como estos son recogidos en el proyecto de ley y nosotros como sector productivo nacional, como sector industrial, como sector, digamos, de comercio, de actividad productiva, agricultura, lo vemos con buenos ojos. Es importante encontrar, me permito tomar las palabras de Pablo, coincidencias, porque efectivamente lo que tenemos en la economía popular y solidaria son personas decididas a participar con su trabajo en la reactivación de la economía del país. Y eso es lo que queremos lograr a través de las pequeñas reformas y ajustes que propusimos en la Asamblea. Lo que queremos es que la inclusión de las organizaciones sea un poco más visible, para que quede claro que hay beneficios adicionales por la participación de estas personas. Ahora, el proyecto efectivamente tiene unos fines que estamos seguros se pueden cumplir, pero son fines que se van a poder cumplir únicamente con la participación decidida de todos los sectores. Y yo le puedo hablar por el sector de la economía popular y solidaria. Las personas que lo conforman están dispuestas a trabajar por este país. ¿Y están fortalecidas para enfrentar esta crisis o van a necesitar también una mano para que la crisis no los pueda golpear y más bien de aquí salga una fortaleza, Margarita? En este momento, si es que nosotros hablamos del sector financiero popular y solidario, estamos hablando de organizaciones que han crecido en activos en los últimos 6 años. Podemos indicar que de 6.000 millones que tenían en activos las organizaciones en el 2012, en el momento estas organizaciones cuentan con un total de 12.800 millones de dólares. En socios el número casi se ha duplicado, pasando de 4.800.000 a 6.400.000. En depósitos, las organizaciones del sector financiero popular y solidario han crecido desde los 4.300 millones a los 10.100 millones en el 2018. Y las utilidades del sector han llegado a un máximo histórico de 107 millones de dólares en el 2017. Esto nos indica que el sector tiene confianza, cuenta con el apoyo de sus socios y está dinamizándose. Y eso hay que aprovecharlo. Ahora, si pensamos en el sector real, en la parte que nos corresponde, en la de la economía social, tenemos organizaciones con activos por 600 millones de dólares, un total de socios registrados de 376.000. Y aquí lo importante no solo es el número, sino el proceso. Porque cuando la superintendencia inició su labor en el 2012, teníamos un registro del que constaban 5.700 socios. Pero esto era solamente falta de información, que no se habían recogido adecuadamente los datos. Y por eso ahora ya podemos saber con certeza de que contamos con 376.000 personas en el sector real de la economía popular y solidaria, en un total de 13.000 organizaciones a nivel nacional. Y Pablo, y en cambio en el sector industrial, ¿tienen ya ustedes una, digamos, el mapa económico y de lo que representan? Porque representan el sector de la economía popular y solidaria, creo que es el 12% del PIB, ¿no es cierto? Del PIB, si es que consideramos activos, así es. ¿Ustedes qué plantean frente a esto? ¿Cómo actuar en conjunto? Bueno, sin lugar a dudas, el concepto del encadenamiento productivo es fundamental. Ese es el paso ideal.
Mencionar que también dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario estuvo el sector de la economía popular y solidaria. Entonces, eso también es muy importante. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en un evento con la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, con quienes están conformando un fondo para promoción de proyectos, y estuvo ahí la ministra de Industrias, con quienes conversamos, tanto con la ministra de Industrias como con la Cámara de Pichincha, de Pequeña Industria de Pichincha, para hacer un llamado al Consejo Consultivo y seguir apoyando todas estas iniciativas del encadenamiento, por un lado. Por otro lado, el sector industrial requiere de inversiones, requiere de innovación, ¿no es cierto? La industria nacional, si bien es cierto, ha arriesgado y ha mantenido justamente sus estándares de producción, ve en esta oportunidad, con esta ley, una oportunidad de generar más confianza y más inversiones. Nosotros hemos identificado en el país, no solamente en la provincia o en la ciudad, sino en el país en general, aproximadamente 4.000 millones de dólares de potenciales de inversiones. Entonces, es muy importante. ¿Serían inversiones nacionales o también vendrían del exterior? De empresas que están afincadas en el país. En el país, no nos olvidemos, tenemos empresas multinacionales que trabajan en el país, que creen en el país, que invierten en el país. ¿Y 4.000 millones? Esos 4.000 millones. La idea justamente es que los beneficios de esta ley van a estar vigentes por 24 meses. Es decir, queremos que, o durante el periodo de 24 meses, se pueden generar inversiones para que se puedan beneficiar de lo que contempla la ley. Entonces, es muy importante hacer este llamado a las autoridades, y específicamente a las autoridades, a los asambleístas, para que tomen en cuenta esta oportunidad que tiene el país de recibir importantes flujos de inversión que puedan generar mayor empleo. El tema social para la empresa y para el país es importantísimo, es fundamental. Y cómo pensamos desde la empresa, desde el sector industrial, desde el sector comercial, agrícola, etcétera, al tema social, a través de la generación de empleo, ¿no? Del empleo digno y del empleo pleno. Pablo, a veces cuando se habla de inversión, uno dice y revisa. El Ecuador no es que ha sido un país que recibe inversiones, no en los últimos 12 años, no hemos recibido. ¿Y ustedes creen que con estos incentivos sí puede ser? Francisco, es muy valedera la reflexión, pero hay que plantearse una pregunta. ¿Por qué Ecuador no ha recibido inversiones? Sin lugar a dudas, porque ha existido una falta de certeza normativa en el país. Han habido cambios tributarios, reformas tributarias, han habido reformas regulatorias, hiperregulación. En el Ecuador nosotros hemos hecho un estudio en la Cámara de Industrias y Producción que se expiden 4 normas diarias. En el registro oficial se expidieron en el año 2016 4 normas diarias que afectan directamente a la empresa. Entonces los empresarios, cuando uno habla con un empresario grande, mediano y pequeño, esto afecta a todos, porque los tributos los pagamos todos y la regulación estamos sometidos todos, se quejan permanentemente de este cambio regulatorio. Entonces la pregunta del millón es, si Colombia y Perú, junto con Ecuador, tenemos condiciones, suelos, climas parecidos, ¿no es cierto? Productos, oferta de productos parecidas. No. ¿Por qué Colombia recibe 14.000 millones de dólares y Perú recibe 8.000 millones de dólares y Ecuador 600 millones de dólares en inversión extranjera? La respuesta es por el marco normativo y por los mensajes, por los ataques que recibió la empresa privada y las grandes empresas durante la década anterior. Por eso es que vemos con buenos ojos los mensajes que está dando el presidente, pero también las acciones, porque lo más importante es las acciones, es trasladar el mensaje en acción. Más que el mensaje, ¿no? Y esta ley es precisamente una acción importante hacia ese shock de confianza que necesita el inversionista. Nosotros tenemos un planteamiento expreso relacionado con la legalización de los terrenos. La superintendencia tiene, y es un punto en el que se coincidió ayer con el ministro de Vivienda. Tengo que señalar que la superintendencia en sus planteamientos coincidió en muchos de aquellos con el Ministerio de Vivienda, y eso nos da mucha tranquilidad. ¿Podrían trabajar en conjunto? Por supuesto que sí. Lo interesante es que ellos también tienen un enorme problema de regularización de propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda. Lo que ha sucedido en el sector cooperativo es que hay organizaciones que, por haber estado mucho tiempo en su proceso hasta legalizar la propiedad, han pasado por el cambio de distintas regulaciones. Justamente el problema que Pablo señalaba, que no solo se da en la parte económica, sino que afecta a otros sectores. Ese cambio constante en las regulaciones hace que actualmente tengamos ciertas cooperativas de vivienda en las cuales es imposible cumplir
con la regulación vigente. Y esa imposibilidad hace que no se puedan otorgar los títulos de propiedad a los dueños de los terrenos. Si eso no es posible, el objeto de la cooperativa no se cumple y se queda en un limbo permanente en el que ni quienes son los socios tienen los títulos, ni la cooperativa puede cumplir su fin social. Por eso hemos puesto la propuesta, una norma específica, que es una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para poder destrabar este problema. Pablo, ¿ustedes propusieron algo más? En esta, además de coincidir con la propuesta, además, la Cámara tiene una iniciativa adicional. Mire, nosotros hemos planteado algunos temas relacionados con trámites, ¿no es cierto? Con el tema de trámites, que es un tema que afecta directamente a todos los ciudadanos, disminuir, ¿no? Grandes, medianos y pequeños, simplificar el tema de los trámites. En materia tributaria, de igual manera, el concepto general que debe primar es una simplificación tributaria. Quizá, si uno revisa nuestra legislación, lamentablemente impositiva, nuestra legislación impositiva, lamentablemente vemos que es una colcha de retazos, ¿no? Hay reformas y reformas y reformas y reformas, entonces quizá ir hacia algún momento determinado a una codificación y a una simplificación tributaria. Realmente el tema tributario debe ser mejorado en el país para tener, como le decía yo antes, reglas claras y previsibilidad. Hemos hecho algunas acotaciones también en lo que tiene que ver con el tema de la ley de remisión que se está planteando dentro del proyecto de ley, que lo que busca es recaudar, ¿no es cierto?, a través de la condonación de intereses y de multas, recaudar valores que están en disputa entre el Servicio de Rentas Internas y los contribuyentes. Hemos también solicitado... Pero, Pablo, perdona. Por supuesto. ¿No es una forma también de no premiar, sino a los que no han cumplido, y los que han cumplido se quedan ahí, dicen, bueno, ¿y por qué tengo yo que pagar? Y los otros esperan siempre una remisión. Francisco, aquí también es otro asunto muy importante que preguntarse el por qué. ¿Cuál es el motivo para esta alta conflictividad tributaria que existe en el país? Sin lugar a dudas, también es la aplicación discrecional de la ley, la aplicación o el establecimiento de reglamentos o resoluciones que las autoridades tributarias en determinado momento lo hicieron, y esto genera una conflictividad. Porque obviamente el administrado, el particular, sea ciudadano, sea empresa, grande, mediana o pequeña, tiene todo el derecho de impugnar en vía administrativa o en vía contencioso tributaria las determinaciones que hace el Servicio de Rentas Internas. Entonces, justamente, o sea, la remisión, ¿qué implica o qué significa? Implica eliminar un acuerdo amistoso, si cabe el término, una terminación anticipada de los procesos, sean contenciosos o administrativos, con el objeto de liquidar y terminar en ese momento esta disputa, bajar la conflictividad tributaria que existe en el país, que la hay. Entonces, sin dudas, no es un tema que no debería ser una constante la remisión. En ese conceptualmente lo compartimos. Pero ¿por qué las autoridades actuales plantean una remisión? Que estaba ya planteada esto desde hace unos 6 meses, se venía escuchando de una posible remisión. ¿Por qué lo plantearon las autoridades? Justamente como una medida de limpiar, digamos así. 2, recaudar, pero también ya dejar limpias varias cuentas y varios temas pendientes que están. En cambio, en el sector de la economía popular y solidaria, esto de la remisión, ¿se trata alguna vez, Margarita? ¿Se ha podido hacer? Y uno diría, son los créditos más pequeños, ¿y son los que más cumplen o no? Depende. En realidad, cuando hablamos de crédito, es importante entender, igual que cuando hablamos de las deudas con el Servicio de Rentas Internas, que muchas veces hay otros factores que no tienen que ver con la voluntad de pago del sujeto, sino que son externos. Efectivamente, una de las metodologías que más favorece a las organizaciones en cuanto a los procesos productivos es el microcrédito. Y siempre se ha dicho que las personas que son sujetos de esta metodología de crédito son muy buenos pagadores. Sin embargo, hay que entender que existen otras lógicas, otras realidades, y que el crédito es la razón de ser de las organizaciones que hacen intermediación financiera y debe estructurarse adecuadamente. Un crédito mal otorgado no se va a poder cobrar aunque la persona quiera. Claro. Entonces, hay que entender que es un producto financiero, tiene que, así es, otorgarse adecuadamente. Hay metodologías, hay que respetar la normativa,
Y eso es lo que hay que ¿La entender. remisión podría ayudar en algo al sector también? Sí. Es posible que hayan casos en los cuales se pueda beneficiar. Así es. En el sector real, entiendo yo. Así es. En el sector real es más. Sí, pero es un tema que yo entiendo está adecuadamente planteado en la propuesta y por eso nosotros no nos hemos pronunciado al respecto, porque para nosotros, como está planteado, es adecuado. Las organizaciones que deban acogerse podrán beneficiar.